Señorías, presento en esta Cámara un paquete de medidas equilibrado que combina ajustes de gastos con iniciativas por el lado de los ingresos, siguiendo las recomendaciones efectuadas por el Consejo Europeo. We are cutting government expenditures, eliminating red tape. Creemos que se puede dar un mejor balance entre disminución de salarios y pérdida de trabajos, teniendo más ajuste en los salarios y menos en empleo. Vamos a reducir significativamente el número de empresas y fundaciones públicas. He dado instrucciones a todos los ministros para que realicen sus respectivos recortes en el gasto para compensar el acuerdo del Tribunal Constitucional. Bienvenidos. Una forma de mirar nuestra América es ver lo que ocurre en Europa. Este es un domingo muy tranquilo de la ciudad de París, pero hace una semana se vivió un auténtico terremoto político cuando la derecha francesa se impuso como nunca había sucedido antes, con el 25% y un poquito más todavía de los electores volcados a Marine Le Pen, que a muchos sectores de lo que llamamos el progresismo de América Latina le resulta profundamente rechazante. Esa mujer es la gran vencedora de las elecciones. Francia se ha movido hacia la derecha de una manera muy intensa. No ocurre en toda Europa, pero en general podría decirse que estas elecciones marcan un antes y un después para los europeos, con una gran hecatombe para los partidos tradicionales y sobre todo con una forma nueva de preguntarnos qué van a hacer con la democracia en Europa, qué van a hacer con el voto de los pueblos cuando justamente lo que se da ahora en Francia y en otros países es un rechazo a lo que sucede en Bruselas. A Bruselas la rechazan tanto por los manejos económicos que desde allí se hacen con las recetas neoliberales, como también por una cierta protección que se da a la entrada, dicen en los distintos países, indiscriminada de ciudadanos de otros países. Y entonces hay una gran xenofobia en Europa. Y todo esto, de una manera extraña, no fácil de explicar, compone ese resultado que hace exactamente una semana conmovía a esta ciudad y a este país ahora tan desiertos. Si uno mira el mapa de Francia en estos momentos y piensa en el color azul para el Partido Nacional, está prácticamente todo teñido de azul, con una pequeña isla que viene a ser París y un sector al noroeste, pero también muy pequeño comparado con el resto, que podríamos tener de otro color, si pensamos, por ejemplo, en los partidos de izquierda, en el PS, que obtuvo solamente el 15% de los votos en estas elecciones. Pero no vamos a hablar solo de Francia, también de Europa, de lo que ocurre económicamente en esta Europa, siempre referida al Fondo Monetario Internacional, pese a que le va muy pero muy mal, a tal extremo que se han producido estos resultados hace una semana. Este es nuestro programa de hoy. Los estamos invitando en Voces de Cambio. Lo que ha pasado en Francia tiene una dolorosa explicación, porque se trata del hecho de haberse traicionado el Partido Socialista. Hollande le dio la espalda, vencido por Bruselas, a todo lo que había propuesto
cuando hacía la campaña electoral. ¿Y qué hizo? Aceptar lo que le marca Bruselas. ¿Y qué dice Bruselas? Bruselas es Angela Merkel, Bruselas es de alguna manera como símbolo Strauss-Kahn, Lagarde, es decir, quienes han conducido al Fondo Monetario Internacional, porque si algo tiene el Fondo Monetario Internacional y el establishment económico, es el tupé de seguir con sus mismas recetas ortodoxas. Cuando Merkel, Strauss-Kahn y Christine Lagarde piden el ajuste, en realidad están actuando como voceros y auditores del sistema financiero global. A landmark has certainly been the pension reform, but the main question now is to be able to align wages and productivity. Creemos que se puede dar un mejor balance entre disminución de salarios y pérdida de trabajos, teniendo más ajuste en los salarios y menos en empleos. Europa debe hacer más para ayudar a España. España está enfrentando un inevitable difícil ajuste que le sigue a años de boom económico. Es el interés de España, por supuesto, pero también el de la eurozona, que este ajuste sea lo más fluido posible. Spain, Portugal, Ireland, for instance, is that while those economies have gone through a lot of efforts and a lot of sacrifices, they are now beginning to see the return on those efforts. Todos tenemos que entender que ningún país quiere imponer algo difícil a otro porque sí. Many countries in the Eurozone need more fiscal action and more clarity about the availability of sovereign financing. Fiscal adjustment is critical for the long-term sustainability of public finances in many economies, not just in the countries that are under IMF/European with support from the ECB programs. Son los garantes para que los bancos puedan cobrar sus acreencias. O sea que son los portadores de las medidas de ajuste fiscal para que los estados endeudados tengan los excedentes para pagar al sistema financiero internacional, fundamentalmente a los bancos. Quieren y buscan, y lo logran, y lo han logrado en Europa, evitar el default financiero, pero declarando un default sociolaboral. But maybe I can just specify a few individual suggestions that we would have. The first would be to cut the cost of employing the low-paid, cut social security contributions that employers have to pay, to lower the regulatory barriers that exist in Spain that keep Spanish firms small and stop them from growing and from expanding and from hiring and from investing. The fifth is to encourage banks to raise capital so they can lend that and to reduce this burden of constricting credit to kind of alleviate the conditions for firms. Las posibilidades de continuar este tipo de políticas solamente están dadas sabiendo o previendo cuál es el umbral de tolerancia social a estas políticas de ajuste que son de disminución de derechos sociales y laborales. Para hacerlo en forma comparativa, en Argentina durante décadas, 2, 3 décadas y fundamentalmente la década del 90 se fueron disminuyendo derechos sociales, derechos laborales, hasta que el umbral de tolerancia de la sociedad a esa pérdida de poder adquisitivo, de derechos sociales y laborales estalló en el 2001. ¿Cuál va a ser el momento del estallido en Europa o cuál va a ser el momento que los pueblos europeos o los de los diferentes países pongan límites a las medidas de ajuste? Es un interrogante. Es cierto que la gente no está contenta con el programa. Puedo ver la protesta fuera de este edificio, que hay mucha gente totalmente insatisfecha, y puedo entender eso. Tal vez si yo fuera griego también estaría entre ellos protestando.
Pero el problema está en que esta es la única manera de hacer las cosas que son difíciles de aceptar equitativamente. Cuando esta semana llegó a España el enviado del Fondo Monetario Internacional y apareció con las mismas recetas, podrán ustedes creer que dijo hay que bajar los salarios, hay que aumentar los impuestos, el IVA, que hasta entre nosotros, los países que tienen gobiernos progresistas, sigue siendo un impuesto que preocupa, que será inevitable, pero preocupa. Bueno, llegó con esa receta también el Fondo Monetario Internacional. Y de esa presión del establishment económico que maneja todo desde Bruselas, surgen gobiernos débiles en la aceptación de aquello, con lo cual lo que aparecen son democracias débiles también. Y en consecuencia, gobiernos que uno imagina podrían ser más representativos del sentir nacional, son simplemente la aceptación de todo lo que se dicta desde lo que es la capital económica europea. Rajoy, en los países como Italia, como Grecia, se ha vivido de rodillas frente a esas recetas, y así les ha ido. Señorías, presento en esta Cámara un paquete de medidas equilibrado que combina ajustes de gastos con iniciativas por el lado de los ingresos, siguiendo las recomendaciones efectuadas por el Consejo Europeo. Vamos a reducir significativamente el número de empresas y fundaciones públicas. Se llevará a cabo un proceso de liberalización y, en su caso, privatización de los servicios asociados al transporte ferroviario, portuario y aeroportuario. En su conjunto, el paquete de consolidación fiscal, incluyendo ingresos y reducción de gastos, representará una cifra de 65.000 millones de euros en los próximos 2 años y medio. Em 2011, o país viu-se a braços com a perspectiva ainda mais grave de uma bancarrota e foi confrontado com as consequências prováveis de um impasse, Estado sem financiamento, a saída do euro e o fim do nosso projeto europeu. Não o podíamos permitir e não o permitimos. Foi para salvar o projeto político consensual e mobilizador destas 4 décadas, o projeto de uma democracia europeia, com Estado social forte e uma economia social de mercado próspera, que executámos programa tão exigente y tan duro como este que ahora estamos prestes a concluir. El nivel de autonomía que puedan tener el resto de los países frente a estas políticas de ajustes implementadas y orientadas ideológicamente y políticamente por Alemania, pero que tiene su representación en la Unión Europea, en el Fondo Monetario Internacional, es romper con el euro. Lo que sucede es que ninguno plantea abiertamente, incluso algunos partidos de izquierda, romper con el euro. Es tan fuerte la impronta y la influencia del euro que ninguno se imagina la posibilidad de salir de una subordinación a la moneda única que les está produciendo una sangría y unos costos sociales y laborales dramáticos. If competitiveness is the main target, why should not Greece leave the Eurozone, return to its national currency again, devalue, and gain competitiveness instantaneously? My answer is straight and blunt. We are ruling out completely the prospect of exiting the euro. This is not an option for us. This is a catastrophe. We are cutting government expenditures, eliminating red tape, bypassing bureaucratic inertia, fast-tracking investments. Who will you cut? Who will you tax? More property taxes, more water charges, more health cuts, more special needs cuts, more education cuts, or more sale of natural resources? Show us the cuts, Taoiseach. Show us the cuts. Thank you. Tell us who is going to feel the pain and how much pain are they going to feel in order to meet the targets of the fiscal treaty that you are promoting? Thank you. There's no such thing, because when our economy is running within